buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este laberinto, bienvenidos a este desmadre, el Madcast. Bienvenidos a Solo para Ignorantes. Hoy venimos con la segunda parte de este especial que tenemos sobre los Nelfin, los gigantes del mundo antiguo, sí señores. Y como siempre, todos los viernes está acá el maestro de maestros, el escriba del azufre, el amigo del demonio pronto, pero sobre todo el autor de Sueño de una bestia, el señor Juan Ramón, JR le decimos, bestia le digo yo también. Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? andas? Toda la gente que ¿Cómo está por ahí estás? conectada. Andamos aquí batallando con la tecnología, pero ya le dimos, ya vamos a empezar, vamos a darle. Sí. Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos quedamos bien picados. Ahora sí que no logramos aterrizarlo completamente. Por lo mismo, estamos como que tratando de llevar a cabo este podcast una vez más. Entonces, pues vamos a darle ahora sí que No, pues ya queremos. hay uno, ¿no? Que ya donde hablamos bastante y ahora vamos con este que es como ay, ¿qué tal es, no? La segunda parte. Pero la segunda parte no como la de los Vengadores, sino una buena segunda parte. Sí, como la del Padrino, haz de cuenta. Como la del Vamos Padrino, como por la sí. del Padrino. Sí, señor, sí. Pero Correcto. bueno, un saludito a toda la gente que está por ahí conectándose y pues vamos a darle recio. Justamente la semana pasada íbamos a hablar de un tema en particular, pero debido al tiempo y también empezamos a especificar tipo de gigantes, no pudimos abordar este tema y pues yo creo que es el más controversial de los últimos semanas o meses, porque es el caso del famoso TikToker que murió tiempo después de haber capturado en video a un gigante Sí, en la cima de una montaña en Canadá. sí. Entonces, eso sí fue impresionante porque te das cuenta que tal vez esto puede ser que sea un hecho real, pero lo quisieron tapar, lo quisieron silenciar y pues lastimosamente esta persona perdió la vida. Y pues para dejar en contexto un poco más acerca de lo que es esta historia, Andrew Dawson, el 9 de abril de 2022, subió un video que muestra una figura inusual en la cima de Whistler's Peak, en el Parque Nacional de Harpes en Alberta, Canadá. Este usuario describía la figura como la de un gigante, ya que su tamaño no parecía ser el de una persona promedio. Y pues las imágenes fueron captadas por Andrew mientras viajaba con su amigo por la carretera. Ahí estamos Ahora, viendo las imágenes. ajá, ahí está la imagen. Person, dude. Prácticamente aquí como No, que seriously, él pull over. ve al horizonte y ve esta silueta extraña en It's a la cima de person la standing montaña. there. No, it's not. Y Dude, por have más you que seen uno what I quiera see decir, right now? no, es una antena o es o es algo, se ve que es un ser humanoide en la cima de la montaña y prácticamente pues podemos ahora sí que decirlo tal cual que era un gigante. Y Parece, debido a ¿no? esta situación, Andrew empezó a recibir mucha atención por parte de los medios de comunicación y por parte de todo el mundo, ya que este video se hizo viral. Y pues sin duda alguna, la verdad, su fama habrá llegado hasta los oídos de la élite o aquellos que se encargan de mantener que todo esté en orden y que no se destape esta verdad. Y yo creo que el problema de Andrew, el pecado que tuvo, fue de no detenerse con el video. Él decía inclusive que iba a armar una exploración hacia este lugar. Entonces, ahí es donde pues te das cuenta que tal vez le dijeron, ¿sabes qué? O le paras, o pues desgraciadamente acabamos con tu vida. Y eso es lo que sucedió. Ahora sí que momentos más tarde, se llevó una investigación
y pues lo más triste es que él falleció tiempo después. Ahora Pero sí en un que, accidente o lo mataron o mientras dormía o... Creo que fue ajá, como raro, ¿no? sí, fue muy extraño, fue muy extraño. Ahora sí que él siguió, hay varios videos de él, la verdad, hay varios videos de él en el que sigue investigando. O sea, ese no es el único video, yo creo que ese es el video más viral, pero tiene otros en los que iba conduciendo sobre la carretera y él ve que captó a los helicópteros llevándose al gigante. Entonces, hay más videos de él que me gustaría que poco a poco fuéramos subiendo más. Yo creo que en el siguiente podcast podemos ponerlo, Claro, pero sí, claro. encontramos cosas muy extrañas. Ahora sí que la muerte y desaparición de Andrew Dawson continúa siendo un misterio, pues nunca se dieron a conocer las causas de su muerte. O Ahí sea, no hay está. información. Solamente se sabe que él ya falleció. Bueno, eso Pero, dicen, ¿no? Pero, bueno, ajá. pero no se sabe Entonces, porque cuerpo yo no he visto. ¿Tú has visto el cuerpo? no. Entonces los medios señalan que la esposa publicó un video diciendo que su muerte no tuvo nada que ver con los videos y que Andrew tenía años con depresión, Ujú. aclarando que los videos eran reales, excepto aquellos en los cuales salen del auto y el hombre desconocido. Algo que claramente no convence a nadie, pues es que han seguido el caso de Andrew Dawson y el gigante desde el principio. O sea, no se cree que de repente, sí, se murió, y él tenía depresión. O sea, hay muchos artistas, desgraciadamente hay muchos artistas que son silenciados por la élite. Casos como Chester de Linkin Park o Avicii, inclusive se dice que el mismo Michael Jackson. O sea, ellos querían destapar pues información acerca de los secretos más oscuros de la élite y pues desgraciadamente mueren en circunstancias extrañas. Yo creo que el caso más fuerte es el de Avicii, un DJ famoso. Él estaba en contra de la red de pedofilia que tenían los Illuminati y los demás Sí. líderes políticos con el Pizzagate. Y pues desgraciadamente falleció y dicen que falleció debido a consumo de drogas o depresión, pero pues la gente dice que en realidad lo callaron, puesto que en sus videos musicales, Qué curioso que siempre que se muere alguien que ha sido testigo de algo así dicen lo mismo, ¿no? Que, no, es que fue que tales y que se murió por depresión o que tenía problemas sociales, no sé qué, más otras pendejadas ahí que siempre dicen la misma cosa estos mamones. Digo, sí, es la forma de silenciar algo, porque pues prácticamente te das cuenta de que si tú pones a la persona como desde un punto de vista débil, porque pues ahora sí que al momento en que tú dices que alguien tiene depresión, es una persona que está sufriendo por esta enfermedad y lo quieres como que representar como una persona con debilidad mental. Cuando digo débil, hablo de debilidad mental, porque al final de cuentas eso es la depresión, tener una debilidad mental de que permites que te sientas mal. O sea, al final de cuentas uno decide ver la vida como debería de verla, y yo creo que el problema de los antidepresivos lo único que hacen es empeorarte porque son relajantes y te ponen pendejo todo el tiempo en vez de ayudarte. Entonces, este problema, al momento de representarlo como una persona que está queriendo decir algo importante, tenía depresión, ok, y ya no le mueven, ¿te das cuenta? Porque es un tema muy delicado y la gente ya no le quiere mover por lo mismo. Entonces, ese es un tema muy fuerte. Necesitamos un psicólogo aquí para hablar bien del tema. No podemos tampoco meternos a estas sí, aguas. yo le tengo al psicólogo, sí, cuando quiera lo invitamos, el doctor Horacio Arsenio Henao, perdón, Arsenio Henao. Estuvimos Va, como haciendo no. unos programas sobre esta vaina de la autopercepción, ¿no? Entonces, aclarando algunos punticos interesantes ahí. Va, perfecto. Porque pues justamente eso, ¿no? De que debemos de tratar de entender que a veces se van a descubrir estos eventos turbios y pues van a querer taparlo de una manera u otra. Ahora, vámonos a China. ¿Cómo ves? Nos vamos a China. Nos vamos a China. Vámonos a China. Tenemos, Descubren una ciudad de gigantes que habitó en China hace 5000 años. ajá. Un equipo de arqueólogos encontró una metrópolis de la cultura Longshan con más de 100 edificios a que atribuyeron el tamaño desproporcionado de sus habitantes. Chiang Chai, espero lo haya pronunciado bien,
Chiang Kai-shek, fue una de las primeras celebridades chinas en el siglo XIX, en tiempos en que las noticias tardaban meses en llegar de un punto del planeta a otra. Entonces, dicen que recibió el trato de celebridad cuando él llegaba. Los periódicos hablaban del gigante chino y en la actualidad su derrotero de historias quedó en el recuerdo. Sin embargo, un nuevo descubrimiento en la provincia de Shandong trajo su nombre a los principales medios en China. Era lo que hablábamos el otro día, que justamente podíamos entender que tal vez existían descendientes de los gigantes. Sí. Y esta persona era pues era colosal. Ahora sí que era fuera de las proporciones normales, Ajá. era un gigante. Y aparece por ahí en la imagen que te mandé, a ver si al Sí, ratito sí, la sí, podemos poner. ya estamos en eso, ya. Ahí viene saliendo. Va cocinándose en el horno. Claro, Ajá, sí, y decíamos eso la vez pasada, ¿no? Que todas estas atrofias en el crecimiento y en el tamaño era porque eran descendientes de esa raza, ¿no? Y que ajá. algunas cosas eran exageración, pero otras sí podían ser verdad. Sí, entonces decían que esta persona era tratada por los medios chinos como un gigante así de celebridad. Sí. Ahora, cuando hablamos de la agencia Tsinghua, que esto es un grupo de arqueólogos locales, halló antiguos restos de gigantes, cuya altura superaba los 3 metros. Si bien en Occidente el tamaño pues, es sorprendente porque también recordamos los mongoles, ¿va? Eran gigantes prácticamente. El promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 y hace 2 siglos los especialistas calculan que eran entre 10 y 16 centímetros más bajos. Órale. Entonces había una raza específica que se destacaba de ellos, inclusive, o sea, sacándole casi un metro de Me- diferencia. Ajá. ahí lo tenemos, ahí está. Ahora, ellos han llegado, la agencia Tsinghua, que es la encargada de estudiar estos restos que encontraron, dicen que hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos. En vida, sin duda, eran aún más altos, comentó Fan Hui, jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong. Los investigadores consideran que los restos pertenecen a miembros de la civilización neolítica Longshan, quienes vivieron allí hace 5.000 años durante el final del periodo neolítico y que se caracterizaron por su excelsa destreza en la fabricación de cerámica. Sí se ve Entonces, bien grande el hombre, ¿no? sí, y los restos todavía son impresionantes porque este hallazgo fue realizado en las excavaciones cerca de la localidad Jinan al este del país en este año. Y además se encontraron fragmentos de más de 100 edificios y más de 200 enterramientos y alrededor de 20 fosas de sacrificios. Upa. O sea, era una comunidad de personas que medían al menos 3 metros de altura Ah, y que muy probablemente la celebridad que de la cual hablé en el principio era descendiente de que ellos. lo vemos ahí al lado tuyo, ahí está la foto. Ajá. Entonces te das cuenta de cómo es posible que tal vez hayan vivido estas personas, pues, lejos de la civilización, porque ya lo habíamos hablado antes, que la sociedad humana, si ve algo extraño, algo diferente, le va a dar miedo, y si le da miedo, va a querer destruirlo, porque ese es el miedo es la representación de este terror que uno tiene a lo desconocido. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo atacan, la verdad. Y pues qué triste que las cosas sean así. Ahí está mi Ahora, hermano. ajá. O sea, hay un patrón en todo esto acerca de los gigantes. Ellos andan lejos, o sea, andan lejos de la sociedad. Y también podemos hablar de otros gigantes que también son un poco famosos. Estos son conocidos como los gigantes por aquí está, ¿De la Patagonia? de la Patagonia, exactamente, los gigantes patagónicos. Esta es la tierra de los famosos pies grandes. Ahora, pero antes de entrar en el tema de pie grande, porque también pie grande es un tema pues muy interesante o sea, se ha prestado mucho para películas, se ha prestado mucho para libros y que se dice que son criaturas que viven en las montañas, pues existieron personas gigantes, pero en esta área del área patagónica.
Dice Fernando de Magallanes, este gran explorador, dice que él fue el que los descubrió. La existencia de estos seres se dio a conocer en el año de 1520, cuando mi compadre Fernando de Magallanes junto a su tripulación se toparon con ellos durante la exploración de las costas sudamericanas. Ahora, estos probablemente hayan sido descendientes de los vikingos, que llegaron antes que Cristóbal Colón, Ajá. porque ya todos estamos de acuerdo en que pues los vikingos tienen una altura colosal, ¿verdad? Desde aquella época. Entonces ellos ya está comprobado científicamente por la Universidad de Ámsterdam, que lo expliqué en un video hace tiempo en TikTok, de que hicieron estudios de cómo ya es un hecho de que los vikingos llegaron antes que Cristóbal Colón y probablemente llegaron a Canadá y también hay historias de que llegaron a Sudamérica. Inclusive hay la historia de que en Perú había un rey vikingo. Ahora, cuando hablamos de esto, dice que Magallanes relató que un día vieron a un hombre desnudo de estatura gigante en la orilla del puerto, bailando y cantando mientras se echaba polvo en la cabeza. El capitán envió a uno de sus hombres a realizar la misma acción en señal de paz, y después lo condujo a la tripulación, donde Magallanes esperaba. El gigante se emocionó e hizo señas hacia arriba, creyendo que habían llegado del cielo. Asegura que era tan alto que los hombres le llegaban a la cintura, pero su cuerpo era bien proporcionado. A pesar de que la etimología de la palabra no es clara, Patagonia pasó a significar tierra de los pies grandes. Se cree que Magallanes quiso llevar a los dos varones más jóvenes a España, pero estos se enfermaron en el camino y murieron. Ahí no acaba la historia. En 1579, Frances Fletcher, el capitán del barco de Sir Francis Drake, también contó una experiencia con patagones gigantes. Este relato proviene de The Word Encompassed, donde el sobrino con mismo nombre de Sir Francis Drake escribió lo siguiente. Ahí está la fuente, para que no digan que andamos inventando historias, ¿ok? Sí. Dice, Magallanes no se engañó del todo al llamarlo gigantes, ya que en general se diferencian de la clase común de hombres, tanto por su estatura como por el tamaño y la fuerza de su cuerpo, así como lo espantoso de su voz, pero no son tan monstruosos ni gigantes como se dice. Hay algunos ingleses tan altos como los más altos que pudimos ver, pero tal vez los españoles no pensaron que ningún inglés vendría allí a reprenderlos, y por eso se atrevieron a mentir con más audacia. O sea, este güey, mi compadre el francés, como que lo está desprestigiando, a lo que, como que Magallanes dicen que Magallanes como que le echó mucho crema a los tacos, como que el güey, como que, ahora sí que Exageró. exageró. Claro, sí. Ajá. Mm. Pero en realidad, ¿habrá sido una exageración? O sea, no sabemos, no sabemos, pero sí existen varias teorías, han afirmado que de 3 metros, de 2,50 metros a 3 metros era la estatura de esta civilización que se encontraba en la Patagonia. Ahora, un marinero inglés llamado Anthony Knivet aseguró en 1590 ver cadáveres de hombres de 3,70 metros de altura en la Patagonia. Ok, los midió. Ujú, ¿los Bueno, midió? sí. O sea, es impresionante cómo te das cuenta que tal vez los gigantes fueron haciéndose pequeños, tal vez a través de los años. O sea, de haber sido colosales, es como los dragones en Juego de Tronos. No sé si los llegaste a ver esa serie. Nos explicaban que en el principio los dragones eran enormes, eran gigantes, pero con el paso del tiempo se fueron haciendo pequeños porque no se alimentaban bien, porque practicaban el incesto, por diferentes tipos de cambios de ambiente. Entonces, es esta teoría que tenemos de que los gigantes fueron haciéndose pequeños debido al paso del tiempo, y los descendientes de ellos son las personas que son altas, va agarrando más fuerza conforme investigamos. ¿Cómo ves? Sí, no, indudablemente puede haber habido una raza y puede haber descendientes de esa raza, lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? Que sean estos gigantes. Y entonces tenemos varios ejemplos como estos que está relatando de la Patagonia que muy probablemente hayan sido descendientes de algún asentamiento vikingo, aunque no todos los vikingos eran altos, ¿no?
También había excepciones en su altura y precisamente los berserker, por ejemplo, eran los vikingos que eran los más altos y los más fornidos, eran los que eran escogidos como berserker, porque tampoco era que todos fueran altos, todos los vikingos, ¿no? Todos los nórdicos, porque bueno, es bueno hacer la aclaración que vikingo es un oficio nórdico, no es que sea una raza nórdica, es decir, no todos los nórdicos eran vikingos, el vikingo era un oficio, ¿no? Un oficio, entonces indudablemente puede ser un asentamiento vikingo y pudo haber habido esta descendencia de hombres más altos de lo normal y lo que hablábamos el otro día, Juan, ¿no? Que llega uno, viene de 6 meses en un barco, se baja en una costa, ya bebiendo agua salada y se encuentra un tipo enorme, pues es un gigante, ¿no? Y si tengo que ir a robarle las gallinas al gigante y me tenga que robar 7 y solo me puedo robar 2, pues cuando llego donde los compañeros y les digo, no, pues es que me pude traer estas 2 de milagro porque el monstruo que las cuidaba medía 7 metros y era ancho como la eslora de la nave, ¿no? Entonces, y vaya uno a ver y apenas medía 2 metros y medio, 2 metros el tipo y no era tan grande, ¿ves? Entonces, hay mucho del imaginario, pero sin duda alguna, sí es muy probable que haya habido una raza y que haya descendencia, porque hay demasiadas evidencias, ¿no? Por todo el mundo en diferentes culturas que unen los puntos de que es posible que haya existido unos seres humanos que sean de una descomunal estatura, proporcionados, sí, seguramente descendientes o parte de algún tipo de desarrollo específico que se fueron mezclando con los otros seres humanos y finalmente pues fueron perdiendo su tamaño y hay algunos que por ahí quedan porque todavía hay alturas descomunales, ¿no? Lo conversábamos, los jugadores de básquetbol son un ejemplo, Ajá. son enormes, LeBron es un tipo enorme, Shaquille O'Neal es un tipo enorme, son gigantes, ¿no? Uno se para, uno tiene 1,80, 1,90 y se para al lado de uno de esos manes y es uno pequeño. Entonces, con mayor razón, si estás en el promedio del 1,70, pues se complica cuando te encuentras un tipo más grande así, ¿no? O sea, ¿no? Y caemos ahora sí como lo que tú comentas, tal vez de exageración o tal vez el tipo de narrativa, porque al final de cuentas la historia se convierte en mito conforme pasa el tiempo, ¿no? Y eso es lo que nosotros, son los ecos del pasado retumbando en nosotros y debemos de interpretarlo de diferentes maneras. Es como la Biblia. La Biblia te habla de cosas extrañas, por ejemplo el Arca de la Alianza, que prácticamente pudo haber sido tecnología extraterrestre si lo queremos interpretar, la situación del mar que se dividió en dos, creo que fue el Mar Muerto, ¿eh? El Mar Rojo, que se dividió en dos, y o sea, ese tipo de interpretaciones nosotros lo vemos como milagros, lo vemos como algo increíble, pero probablemente tiene una ciencia detrás de ello. Entonces, lo mismo sucede con esos testimonios de los gigantes que tal vez eran altos, pero no tan bestiales. O tal vez sí, tal vez sí. Y hay muchas historias acerca de los gigantes en el mundo. Y una de ellas, pues creo que la más famosa, de la cual me gustaría hablar, pues es de nada más y de nada menos que de mi compadre, el Yeti o Ah, el por Pie Grande. supuesto, ¿cómo no? Claro que sí. Yo creo que esa es una de las más grandes, porque no sé si es considerado como un gigante, es más como una criatura. Ajá. Es una criatura gigante parecida a un simio que algunos creen que vaga por Norteamérica. O sea, ya cuando dicen Norteamérica, tú te imaginas que este es un invento de Hollywood. ¿Va? Pero también en China, ¿no? Y también por los lados Claro, en los En los Himalayas, o sea, no nada Himalayas, más en sí. Norteamérica. Sí. Lo que pasa es que los gringos como que lo tomaron, ajá, para hacerlo como, ya sabes, el patriotismo, o sea, de tener algo propio, tener su propio ser de la criptozoología. Es como que lo que necesitaban, tener su propio ser de criptozoología, así como México tiene Quetzalcóatl, o no sé, los celtas tienen a los trolls. Estos güeyes necesitaban su propio gigante. Entonces sale Pie Grande, pero como tú comentas, Pie Grande, o también denominado como Sasquatch,
se han habido avistamientos en los Himalayas, se han habido avistamientos en China, se han habido avistamientos inclusive en Europa, en Francia. Entonces, puede ser que sea una criatura que existe y se refugia lejos de la sociedad. Entonces, en 1884, el periódico British Colonies de Victoria, Canadá, publicó la noticia de una criatura tipo gorila capturada en la zona. Entonces, en esta enciclopedia canadiense le siguieron otras noticias, en su mayoría tachadas de falsas, pero pues fueron como que eliminadas de la tendencia histórica porque no tenían suficiente validación. Entonces, desde esa época han habido avistamientos. Obviamente también encontramos varios textos de antiguas generaciones en China que hablan de este tipo de criaturas. Ahora, pues creo que lo más famoso de Sasquatch es de que se habla de que en Estados Unidos han habido avistamientos, pero se basan en recuerdos humanos o testigos y por lo mismo como que no se le da la verdadera seriedad que merece. Pero bueno, entonces en los últimos 50 años hubo más de 10.000 relatos, pero es que esto es lo increíble. La, no sé si es paranoia colectiva o son relatos que están conectados y debemos de ponerles atención. No, algo O sea, hay, algo hay. algo Algo hay. hay, claro, algo hay. Tiene que haber de pronto un gorila eh, del Paleozoico que ha logrado, un grupo de gorilas del Paleozoico que ha logrado sobrevivir y evolucionar hasta determinado punto, ¿no? Puede ser. De todas maneras, pues los gorilas son descomunales también en tamaño, ¿no? Hay algún tipo Ajá. de criatura neandertal en ese, algo hay. Ahora, que estén vivos todavía, no sé si sea más leyenda que otra cosa, porque de pronto aquellos primeros avistamientos de 1820, 1815, de esa época en donde estaban explorando el mundo, yo creo, yo lo veo más probable, ¿no? Porque la civilización todavía no había arrasado pues con el medio ambiente y el hombre no era tan presente y era medio precaria su forma de invasión. Hoy en día, con toda la industrialización y la tecnología, de pronto existieron, pero no sé si todavía estén por ahí, porque imagínate con tanto satélite y tanta cosa, pues ya los hubieran visto más de lleno, ¿no? Sí, han habido testigos que lo describen físicamente de una manera muy detallada, o sea, que también como que te hace pensar que tuvieron un poco más de contacto con estos seres. Decían que era una criatura simiesca, bípeda, normalmente como una altura de 1,83, 2 metros, y tenía amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja, y en ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. O sea, es como la descripción de un antepasado de la raza humana, ¿no te parece? Sí, O claro. sea, Sí, sí. que tal vez no evolucionó o evolucionó su propia forma de acuerdo al hábitat en el que se desenvolvía. ¿Cómo era? Asolopithecus, creo que Australopithecus tal vez, sí, puede ser puede ser. un Australopithecus, pero lo detallado de esto, lo gracioso, no gracioso, sino interesante, es de que ellos pues tuvieron una fina capa de pelo, ajá, cubre su cuerpo. O sea, que empezaron a desarrollar así como tipo pelaje para protegerse del frío. Y el color normalmente puede ser marrón o negro, aunque a veces puede ser rojizo, arenisco e inclusive plateados o blancos. O sea, estamos hablando que dentro de la raza de los Sasquatch o de los pie grandes, si les queremos llamar así, hay también diferentes pigmentaciones, en este caso en el pelo. Y eso se debe, pues obviamente, al tipo de hábitat en la que se desenvolvieron. Se me hace muy interesante. Claro, sí, sí, es que vuelvo y digo que todos estos avistamientos y todo esto tiene que haber sido por algo, ¿no? Deben venir de algún lado, ¿no? Tiene que haber algo Y es, cierto en la historia. y es que el abominable hombre de las nieves varía un poco de lo que es el pie grande. O sea, es como también un tipo de pie grande, pero es de otro lugar.
O sea, es como los seres humanos, o sea, no es lo mismo una persona de Europa que una persona de América, una persona de Asia, o sea, hay demasiadas razas en este mundo, que es lo que a veces nos poníamos a pensar de que tal vez somos un experimento extraterrestre en el cual dijeron, bueno, de este lado vamos a poner este tipo de raza, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y nos damos a la tarea ahí de ver cómo se van desarrollando. Entonces, eso es lo interesante de todo esto, que tenemos demasiada variedad, diversidad. Sí, eso es, sí señor, ese es el quid del asunto. La diversidad, bueno, quién sabe qué dirán en el futuro de la diversidad y que hoy de pronto, ay, ustedes sabían, 2000 años, 3000 años en el futuro, no, avistaron un hombre, no, pero si los hombres nunca han existido, todos somos fluidos, no, no, este era un hombre de verdad, ¿no? Puede que nos convirtamos en leyenda, así como el pobre Yeti, el pobre Sasquatch. Y es que siempre uno siempre ha tenido en el imaginario que Sasquatch es bueno, que Pie Grande es bueno y que el Yeti es malo porque, entre otras cosas, el abominable hombre de las nieves, ¿no? No es el Ajá. gentil hombre de las nieves, sino el abominable. Entonces, siempre se le ha considerado como el de la nieve es el malo, ¿no? Pero qué curioso que existan las dos versiones. Sí, o sea, yo creo que la versión la fueron detallando escritores o ahora sí que gente que le gusta la ciencia ficción, porque al final de cuentas se puede determinar como seres o criaturas, son como los osos. O sea, uno puede imaginar a un oso grizzly que sea algo adorable y otra persona puede imaginar a un oso grizzly como algo pues que te puede matar en cualquier momento con sus garras y así. O sea, dependiendo del contexto. O sea, es lo mismo que cualquier raza. Hay razas que pues si tienen miedo van a atacar, otras razas que si tienen miedo se van a ocultar o van a escapar. O sea, depende de cómo vayan a reaccionar ese tipo de ahora sí que de criaturas. Sí, claro. Pero bueno, me da mucha curiosidad acerca de lo del Yeti. O sea, sí, de verdad que te das cuenta ¿Tú crees que todavía cómo... estén vivos? ¿Que existan todavía? No sé. Sí, la teoría más, no más loca, pero que más tiene como que contexto entre la gente que cree esta, esta gran conspiración que hay en el mundo, es de que los gigantes existen todavía pero que se encuentran refugiados en el centro de la Tierra, o bien en lo que es conocido como la Tierra Hueca, en el continente llamado Agartha, en el cual conviven diferentes razas que después del diluvio y parte de la era del hielo buscaron refugio dentro de nuestro mundo, ya que pues dicen que existe un ecosistema dentro de nuestro planeta. Lo escribió en su momento Julio Verne, H.P. Lovecraft, inclusive científicos de Estados Unidos encontraron agua en superficies más, ahora sí que más profundas del planeta. Y también lo interesante de esto es de que hace como 3 4 meses, Nacho, encontraron una jungla como a 12 kilómetros o 18 kilómetros de profundidad en China, la Órale. cual es perteneciente a otra época, a otra era, otra era Ah, de claro, nuestra Tierra. los árboles tenían provenían de otra edad geológica. La Exactamente. vegetación, ok. Inclusive pues organismos unicelulares que no pertenecían a esta época. Mm, Cuando hablamos de este tema, la gente el otro día estaba haciendo una publicación acerca de cómo hace unos 400 millones de años el mundo estaba lleno de hongos gigantes, porque hubo una época en la que los hongos gigantes pues predominaban en este mundo, debido a las distintas ambientes no, que había en el mundo. conozco un par de hippies que estarían encantados de oírte decir eso. Sí, no, y bueno, bueno, ahorita hablamos acerca de la gran teoría del mono dopado, Sí, pero lo interesante era de que pues yo explicaba con base científica de que pues eso es un hecho prácticamente que hubieron hongos hace 400 millones de años debido a estudios de método de carbono 14 y o sea, estudios que se han llevado a cabo. Pero hay gente que me dice, no, eso no es verdad, nosotros vivimos en una simulación. O sea, eh, ya desde ahí o sea, y está bien, o sea, cada quien puede creer lo que quiera. O sea, si estamos viendo la Matrix, puede ser algo muy descabellado, pero que tal vez
no sea del todo Si una estamos viviendo en la mentira. Matrix, o son muy buenos o se les está yendo mucho la mano, porque no joda. Está complicado el tema. Sí, ese sería otro. Ah, ese puede ser el tema para el próximo podcast. Sí. Vivimos en la Matrix. Ya está, ya agarramos tema para el siguiente. Sí. Pero la teoría, ahorita que hablamos de hongos, ¿te sabes esta teoría de que nosotros evolucionamos gracias al consumo de hongos alucinógenos? No, 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 no. ¿Pero eso nos lleva a Eh, los gigantes también o es otra cosa? No, nos lleva a otro lugar, a Bueno, otra bueno, pero parte, dale, dale, pero dímelo, dímelo. porque es que, de hecho, esta teoría, ahora sí que nos habla del famoso eslabón perdido. Sí, El eslabón perdido en la evolución humana se refiere a una especie de salto evolutivo inexplicable que para muchos científicos produjo que un grupo de homínidos se desmarcara tajantemente del resto. O sea, que hubo algo que nos cambió por completo y evolucionamos. sí, Existen varias teorías. Entonces, mi compadre, Terence McKenna, un filósofo y etnobotánico, en su teoría más conocida como la teoría del monodopado, propone a la psilocibina, la sustancia activa de los hongos alucinógenos y que pertenece a la clase de las triptaminas, como la principal responsable de este salto evolutivo. Según esa versión, uno de los grupos homínidos de nuestros antepasados, estamos hablando, estaba buscando alimentos y se comieron un hongo alucinógeno. La consecuencia de esto, aparte del viajezote que se aventó mi compadre, la consecuencia fue la aceleración en el desarrollo de la corteza cerebral, lo cual eventualmente derivó en el nacimiento del lenguaje, consagrándose así un salto neuroevolutivo. Ahora, no es como que, me como un hongo, voy a evolucionar. No, no, estamos hablando de que la evolución es un proceso de millones de años. claro, y que la proteína que aportaba el hongo llevó al desarrollo del cerebro para poder inventar el lenguaje, ¿no? Es más o menos lo Exactamente, que, exactamente. mm, O sea, estamos hablando de que empezaron a consumir este alimento sí, y con generación tras generación, tras generación, tras generación, empezaron a desarrollar, pues ahora sí que la apertura del conocimiento y la apertura del razonamiento como un ser. pues que vivan los Y hongos. sí, no, y te das cuenta, Nacho, o sea, hay gente que explica que el consumo de estas sustancias naturales, porque son sustancias naturales, son sustancias que la madre tierra nos da, la madre tierra, ya estoy hablando como hippie, güey. Pero sí, es Sí, sí, verdad. sí, ya, ya, Ahorita vamos a meditar para entrar al nirvana, compadre, pero es de verdad. Ay, no. En esto comienzas con la paz y el amor y ya no es divertido eso ya. No. Pero esta teoría me da mucha, o sea, risa, porque te está diciendo que prácticamente gracias al consumo de esta droga psicodélica natural fue la evolución. Y hay una serie en Netflix que se llama Trabajo de Incógnito, Inside Job, Sí, que sí. La- explican esta teoría muy, muy bien. Esa serie fue cancelada, desgraciadamente. Dicen que estaba revelando demasiada información real y que por eso la cancelaron, pero sí. Hay un capítulo muy bueno que explican cómo los hongos alucinógenos en realidad ayudaron a la evolución del ser humano. Entonces, esa es una gran teoría, es una gran teoría acerca de cómo fue la evolución. Ese eslabón perdido fue gracias a los hongos alucinógenos. ¿Tú crees que esto haya sido, eh, Nacho? pues indudablemente la evolución pasa por el hecho de la alimentación, ¿no? No solamente por el hecho de lo que se consumía, sino por el hecho de lo que se hacía para consumir lo que se consumía. Entonces no Ajá. hubiera habido el desarrollo de herramientas y esas primeras armas de ataque si no hubiera sido necesario cazar para comer la proteína del animal, ¿no? No nos hubiéramos convertido en seres biológicos erguidos si no hubiera sido necesario alzarse en hombros y poner recta la espalda para dejar de comer gusanos y comenzar a comer frutas. Mira qué interesante, ¿no? Mientras la visión estaba en el suelo, pues se comían era bichos, brotes, y ya para comer frutas y para comer algo mejor tuviste que el ser humano tenía que levantarse. Hay una simbología importante, ¿no? De no tener la cabeza agachada, levantarse y mirar hacia arriba, y entonces ya ahí ya pudo consumir los frutos y tuvo que erguirse para eso, ¿no? Y luego de eso, para nutrir más su proteína, pues comenzó a cazar y ahí comenzó a desarrollarse y comenzó a evolucionar, ¿no? También protección de su sociedad de los depredadores que tenía el hombre,
pues lo obliga a evolucionar. Y obviamente lo que consumiera en ese proceso evolutivo era determinante para llegar al punto que llegó, ¿no? De hecho, la teoría de la evolución ahora pasa por este sitio que siempre me queda bien, siempre te lo quedo viendo, tengo que anotármelo, no sé, con un bolígrafo de fuego en la mano para que no se me olvide, me quede quemado ahí, para traer los datos de esta investigación reciente, real, que hay inclusive un documental buenísimo de la DW, de ese primer, o donde se cree que comenzó el asentamiento humano y cómo precisamente encuentran las diferencias entre un niño de una especie y otro niño de otra especie, todavía no al eslabón perdido, pero sí más cercano al eslabón perdido, y cómo esa diferencia es notable, por ejemplo, en los molares y en la nutrición de ese tejido óseo, que sin duda alguna indica que hubo algún tipo de diferencia en la alimentación, ¿no? Y de hecho, el hecho de tener que preocuparse más por el niño que no comía desde temprana edad carne, sino que primero era amamantado y tenía un proceso distinto, eso hacía que el cerebro se desarrollara de otra forma y hacía que su comunidad se desarrollara de otra forma, ¿no? Porque una cosa eran los de una especie que, siendo humanos, pertenecían a una especie que podían consumir la carne y podían tener otro desarrollo casi que un poco más animal, y otros eran los niños que tenían que tener cuidado al nacer, hasta que tuviera 5 o 6 años, comer una dieta blanda, bueno, todo esto que estoy hablando de épocas prehistóricas, ¿no? Entonces, pues la dieta blanda, no se imagine usted que es una papilla una compota de bebé, no sea pendejo, ¿no? Dieta blanda era de pronto más molidita la carne que lo que los de la otra especie la rasgaban directamente del animal, y así. Pero indudablemente lo que se consume y lo que se hace para consumir, porque un motor primario de la vida es la alimentación, y eso lo vemos representado en toda la naturaleza, pues eso hace que evolucione, ¿no? El lobo evolucionó al perro por la alimentación. Si no hubiera sido porque los lobos dijeron, ah, con que estos humanos gran pendejos no les gustan los huesos, pues a mí sí. Y si yo me quedo aquí cerquita y le bato la cola y me hago el bonito, pues me da comida. Entonces me quedo aquí con ellos. Y no tengo necesidad de andar montaña arriba, montaña abajo, cazando el bendito chingado conejo que me hace trotar y que me toca peleármelo con los otros lobos, porque aquí los humanos me dan mi pedazo y yo lo que tengo que hacer es gruñir y protegerlos de los otros. Perfecto, bienvenido. Pata y mano, hagámonos socios. Y listo, ahí evolucionamos al perro, ¿no? Cosa Claro, parecida pasó con el gato, aunque no conozco bien la historia, ¿no? Pero cosa parecida pasó con el gato. Debe ser más vale, sí, interesante sí. la historia del gato. Es que justamente el otro día estaba viendo un documental eh, que se llama What the Health. Este Me documental es suena, sí. producido por Joaquín Phoenix Sí, sí, sí. y pues es una campaña vegana. O sea, hay que decir, es una campaña vegana. Se avientan una teoría de conspiración acerca de cómo las farmacéuticas nos están enfermando en realidad por el consumo de la carne. O sea, de que según el consumo de carne y huevos y todo eso es lo que nos hace daño y que es por eso que nosotros vivimos menos, que la carne produce cáncer, que comer atún también produce Por el mercurio. enfermedades Mm. crónicas. O sea, pero ok, es un documental. Estoy hablando de él, no es que yo crea en eso, pero algo que acabas de decir lo explican de tal forma que te pueden hacer creer que tal vez sea cierto. O sea, yo no tengo nada en contra de los veganos, de hecho es una ventada de madre que destruyen hábitats para hacer leche de avellana, no me acuerdo. O Sí, sea, no, 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 es que no. Eh, es un tema, es un tema aparte. sí, claro, es Pero chingados ellos veganos. explicaban que el cuerpo humano, hablando justamente de los dientes, Mm. no está hecho para consumir carne. Nosotros ahora, pero nuestros antepasados sí. Ajá, ajá, exactamente, exactamente. La evolución en la que estamos ahorita como raza humana
no tenemos colmillos, ¿o sí? Hay gente que de repente los vampiros, ¿no? Sí, no, Hay hay gente, y unos, hay sí, gente, sí, tenemos unos colmillitos chiquitos, pero sí, sí. ajá, ajá, pero, o sea, no están desarrollados. No, no del todo, no, obviamente no. Entonces, ¿por qué comemos carne? Se escucha muy tonto y la gente me va a decir, ah, estás bien estúpido, sí, pero te pone a pensar un poco. Sí, Ahora, ¿a quién se le ocurrió tomar leche de vaca? Se supone que uno cuando es bebé, o sea, cualquier criatura toma leche de su propia raza, ¿no? Un ser humano, de su mamá. ¿eh? Ajá. Sí. O sea, no quiero caer en lo... ¿Cómo te diré? No, no quiero caer en el veganismo, güey. No quiero, o sea, no quiero caer en eso, pero tienen ciertos No, mi puntos hermano, usted, aquí todos evolutivos. sabemos que usted es carnívoro de raca Ah, mandaca, de sí, güey. corazón. Puta, me encantan las tripitas, güey. Las tripitas y la moronga y todo lo que yo. El ¿Sabes taquito de sabes qué son carnitas. los machitos? Los machitos. No, 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 ¿qué? Los machitos es carne frita, no, Sí. perdón, sangre, Ah. sangre frita envuelta en Ah, tripas, sí, a eso se le conoce en aceite, en otra latitud se le conoce como morcilla. Y morcilla, es, sí. Entonces, una vez sí. comí esa madre y sí me andaba muriendo del estómago, pero estaban sabrosos. O sea, a lo que voy es de que, ¿a quién se le ocurrió poner la boca en la ubre de la vaca? O sea, no sé, hay cosas que No, no me pues imagínate explico. que eso debió ser alguna madre que no podía lactar y que tenía Podría alguna ser. cabra o alguna vaca y dijo, bueno, pues si el ternero crece, pues mi hijo va a crecer, ¿no? Y hágale, papá, tome. Eso tuvo que haber sido por ahí, ¿no? Más o menos. Porque la resolución de los seres humanos es la que nos ha llevado a estas cosas, ¿no? Ahora, a mí el otro día me decían eso, discutía con una persona vegana, vegetariana, o sea, que comía pasto, ¿no? Pálida, parecía una meba de lo pálida que estaba la pobre persona esta. Y me decía, no, es que los seres humanos, dese cuenta, no tenemos dientes para comer carne. Y yo me quedé mirando y le dije, sí, gran idiota, pero nos inventamos el cuchillo y el tenedor. Y entonces, ahí tiene, ¿sí? Muy seguramente el resultado de haberse inventado el cuchillo y el tenedor es que no necesitábamos más los dientes para rasgar porque encontramos herramientas o inventamos herramientas que nos permitían rasgar mejor esos alimentos, ¿no? Entonces, además en esto del consumo de la carne, lo que pasa es que sí es cierto hoy en día que esta industrialización de la comida es una mierda. Porque tú la pechuga de pollo que te estás comiendo, y eso la gente lo sabe, le importa un huevo. Se está comiendo una pechuga de pollo o un pernil de pollo del supermercado y viene hormonado y la gente lo sabe y le importa un pepino y se lo sigue Con comiendo. clenbuterol. Sí, eso es una cosa espantosa. Entonces les importa un cuerno. Pero qué distinto es comerse un pollo de granja o una res criada de otra manera. La carne es distinta, el proceso es distinto. Cuesta más porque no es industrializado, pero es muchísimo más sano. Entonces el problema no es de comerse la carne o no. El problema es del negocio que montó la gente con la comida y entre más porquería le meten, más barato es producir y entonces ese es el veneno que nosotros nos estamos comiendo. Porque ahora cazar significa ir al supermercado. O sea, no he puesto las cosas muy fáciles y eso nos hace débiles al final de cuentas. Exacto. Era lo que hablábamos el otro día, tiempos difíciles crean hombres fuertes y tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Sí. Entonces, al final es un problema en la sociedad cuando estamos con tanta facilidad, porque está muy fácil o sea, ahorita prácticamente, bueno, nosotros, porque somos privilegiados, sea lo que sea, o sea, no nacimos en una sierra, o no nacimos en África, o no nacimos en un lugar donde pues también geográficamente eso aplica mucho el desarrollo de vida que tengas en donde tú estés, o sea, estamos privilegiados, sea lo que sea. Si tú tienes un lugar donde vivir, si tú comes al menos 2 veces al día, eres privilegiado, ya con eso. Sí. Pero la gente que sufre tan solo por el simple hecho de comer diario, esa gente se vuelve fuerte porque busca la manera de sobrevivir, busca la manera de la supervivencia y no anda con pendejadas de quejarse por cómo los llaman. O sea, ay, no me gusta que me digas así, dime de esta manera. No, Sí. ellos no andan con esas pendejadas porque ellos están ocupados
buscando qué comer. Claro, O sí, sea, obviamente. ese es todo el pedo, güey. O sea, la gente se ha vuelto tan débil en esta generación. No, y también mi generación, no quiero sonar como el típico abuelito borracho en la fiesta de Año Nuevo. Es que en mis tiempos las cosas eran diferentes, ¿no? Pero es la verdad, o sea, tú ves la mentalidad de los jóvenes actuales y la mentalidad de los jóvenes en el pasado, y es como un ciclo infinito, o sea, vamos cambiando de perspectiva de acuerdo al desarrollo de la sociedad que tenemos de frente. Lo que nosotros vemos como algo estúpido, la generación actual lo ve como algo bueno, y en el pasado era igual. O sea, antes decían que el rock and roll era del diablo, ahora dicen que el reggaetón también, y al final de cuentas ya todo es del diablo, ya hablamos de No, eso, pero que el reggaetón sí es del diablo. todo es del diablo, todo es del diablo, inclusive la iglesia es del diablo, o sea, Ay, bueno, todas las ya, no, iglesias. pero ya nos fuimos para la Ya, madre, ya. ya nos fuimos para otro lado. Los Ya, corten gigantes, eso, los corta, gigantes. corta, editamos ahí en los clips. Ok, vale, pero bueno, entonces, damas y caballeros, acabamos hablando de otras cosas. Creo que salió, salió muy bien. La parte final le gustó mucho, de hecho. Entonces está muy bueno. Vale. Bueno, pero entonces, ¿qué le pasó a los gigantes, JR? Los gigantes siguen existiendo, están refugiados lejos de la sociedad actualmente y tienen un acuerdo con los que reinan este mundo para no ser molestados. Ok, entonces Entonces, la tesis es que hay una sociedad gigante de gigantes que llegó a un acuerdo con los seres humanos normales. Digo, bueno, ustedes no nos joden, nosotros no los jodemos, déjenos quietos, ¿no? Es más o menos el... tal cual, Ok, tal cual. ok. Y es una raza en peligro de extinción, hay que decirlo, ya hay muy pocos, hay gente que todavía tiene estos avistamientos con ellos y pues sí, es una raza en peligro de extinción que sigue refugiada tal vez en la tierra hueca o tal vez en las montañas y pues esperemos que algún día se revele la verdad y que salgan a la luz y sería muy impresionante poder llevarlo a cabo. Tantos avistamientos, tantas evidencias que hemos tenido. Creo que nunca pretendo irnos con una lección en este podcast. Yo creo que es la interpretación de cada uno, pero yo al menos me voy con la idea de que tal vez ya va a llegar el momento en que tengamos tanta evidencia que va a ser muy difícil de ocultar la verdad. Bueno, muy bien, pues sí, señor, ahí tiene usted los gigantes, entonces estos dos programitas creo que ahora sí ya abordamos todos los temas, inclusive nos alcanzó para abordar más de otros temas, pero todo tenía que ver con todo, ¿no? Porque muy probablemente haya habido una retroevolución de una raza más fuerte, más grande, seguramente por la adaptación, ¿no? Y eso, pues esas fotografías que encontramos como la de Mongolia, o el otro día que vimos este estadounidense también con este supuesto gigantismo y todo. Y bueno, vuelvo y digo, es que no más mire los jugadores de básquetbol, o sea, los jugadores de básquetbol no son personas de una estatura promedio, son gigantes, no les decimos, pero son gigantes. Usted, si yo le pongo la mano mía y la comparo con la mano de Shaquille O'Neal, es brutal la diferencia. Y yo no soy pequeño, y es brutal la diferencia. Pero abismal. Entonces, yo creo que existen, sí existen los gigantes, de pronto obviamente lejos del relato mitológico, ¿no, Juan? De que eran bestias como humanos y todo esto, pero ahí están, sí. Ahí están y yo creo que pues ahí seguirán, cómo no. Cuídense, cuídense, cuídense sus niños porque van a venir por la noche los gigantes a devorarlos. No, no. Vale, vale. Bueno, Juan, mensaje final. Vámonos, nos vemos la próxima semana para hablar acerca de la Matrix. Vivimos en la Matrix, oh, me encanta ese tema, tenemos mucho que abordar. Podemos Vale. hablar del gran científico Jacobo Greenberg, podemos hablar acerca de estos glitch o errores en la Matrix que se han encontrado en varios videos y también podemos hablar de cómo estamos ya prácticamente yendo poco a poco a convertirnos en baterías para las máquinas en el futuro. Sí, inclusive podemos hablar de Cyberpunk un poco, tal vez, ¿no? Y Eh, de todo esto. hoy me acabo la serie. Hoy ya me falta nada más el último episodio. Sí, Me falta el último episodio ya. sí. Ya me lo voy a acabar. Hay Entonces que sí, ver. está muy Bueno, muy buena. vaya vamos. Vayan a verla. Bueno, bueno, muy bien. A todos les agradecemos muchísimo por habernos acompañado.
Los dejamos con lo mejor del universo de Mad Cats. No se le olvide que aquí abajito tiene la descripción para conocer la obra literaria de este cabeza de azufre, que no mentiras. Aquí tiene Sueños de una bestia, que es espectacular el libro, como hay un comercial por ahí rodando. Es que lo interesante es que es un universo completo lleno de cosas que completa, es un futuro distópico que comienza con precisamente el problema de los misiles en Cuba. Es maravilloso, vale la pena que lo adquiera, lo compre. Ahí está el enlace para que lo haga y vienen más cosas interesantes de JR por el lado literario. Y nosotros seguimos aquí produciendo, tratando de producir el mejor contenido que podamos, llevándole este mensaje a solo los ignorantes. Hasta aquí llega Solo para Ignorantes el día de hoy. Juan, un abrazo, muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes. Bye bye. Vámonos.